muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Nós estamos no domingo, dia do Senhor, onde lembramos a ressurreição do nosso Senhor, e nesse dia nós temos por tradição nossa em trazer as nossas ofertas. E graças a Deus que o dia do missionário internacional, acredito eu que hoje ultrapassará a nossa meta estabelecida de R$1 milhão para suprimento aos nossos obreiros em todos os outros continentes. O Senhor tem, nessa pandemia, tido muita misericórdia de nós. As ofertas não têm sido poucas. E as ofertas, para mim, são um termômetro da nossa condição espiritual. E o Senhor tem nos mantido em alta a condição espiritual das igrejas, principalmente por meio da palavra profética, por meio da prática da palavra profética, por medio del comportaje dinámico, por medio de las redes de cuidado que los hermanos y las hermanas montaron, y a través de la predicación del Evangelio, que cada uno se está esforzando en hacerlo. Entonces nosotros solo tenemos que dar gracias a Dios que nos ha mantenido con buena salud espiritual, porque el Señor necesita de nosotros para poder contar con nosotros en este fin de los tiempos. Y también pedir para que los hermanos se recuerden de las ofrendas para sus iglesias, para su obra regional. Y también recordamos a los hermanos de otros ítems de ofrendas, como las misiones en el exterior, la estancia es mía y el propio Instituto Vida para Todos. Necesita también de su contribución para mantenerlo funcionando. Y nosotros solo tenemos que agradecer al Señor por toda esta generosidad de los hermanos y de las iglesias. Amén. Muy bien. Vamos a proseguir, porque hoy sería mi última reunión presencial con ustedes aquí en San Pablo de este año 2020. Porque a partir de semana que viene, el equipo técnico y también todo el equipo del Instituto Vida para Todos entrará en receso y nosotros no podremos dar aquí presencialmente. Tendremos normalmente la palabra profética de viernes a la noche y también de domingo a la noche, en las 2 próximas semanas, solo que no será presencial aquí en San Pablo y en Piracicaba los viernes a la noche. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos ha suplido, no nos ha faltado con la dirección, con alimento espiritual, y el Señor nos ha preparado para la venida del Señor. El mensaje 40 tiene por título: El día del Señor viene como ladrón en la noche. Son los versículos que ustedes leyeron, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Quería decirles a ustedes, solo para que consigamos conectar con los mensajes anteriores, nosotros estábamos hablando al respecto de los trabajadores de la última hora. Ustedes recuerdan de Mateo 20. Nosotros estamos hablando, queridos hermanos, de que nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Nosotros somos aquellos a quien la venida del Señor está realmente próxima. Y nosotros tenemos una condición muy diferente de los siervos de Dios de otras generaciones. Porque nosotros, si el Señor viene en nuestros días, nuestra jornada aquí en la tierra será interrumpida con la venida del Señor.
Y yo espero que sea la venida secreta del Señor. Porque si nosotros somos interrumpidos, nuestra vida aquí en la tierra es interrumpida por la venida secreta del Señor, esto es, nosotros entonces seremos arrebatados como vencedores en la parusía del Señor, en su primera fase secreta, y no en la parusía en su venida pública, que será en el final de la gran tribulación. Yo quiero ser librado de la gran tribulación. Yo quiero recibir el reino como mi galardón, ya garantiéndolo en esta primera fase, que el Señor pueda trabajar esto en nuestros corazones. Y nosotros hemos alentado a la iglesia de que es posible para todos nosotros ser vencedores. Si de alguna forma usted se quedó desanimado, de alguna forma usted pensó que estaba muy distante del padrón de un vencedor, si de alguna forma usted creyó que tantos años en la vida de la iglesia y usted todavía no se considera maduro, tal vez no son estos pocos años que nos separan de la venida secreta del Señor que van a hacernos madurar. O usted diga, yo acabé de conocer la iglesia ahora, o usted acabó de conocer a Jesús ahora, y usted tiene poco tiempo de vida cristiana. Tal vez no haya tiempo suficiente para que usted sea un vencedor. Queridos hermanos, todos pueden ser vencedores. Ser vencedor en realidad no es un padrón extraordinario. Ser vencedor es un padrón normal de un cristiano. Si usted está viviendo la vida normal de un cristiano, viviendo la vida normal de la iglesia, sirviendo a la iglesia, amando al Señor, ¿no es verdad? Colocando sus dones para la edificación de la iglesia, para predicación del Evangelio, usted ya está en el padrón de un vencedor. Basta apenas conservar este estado. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces no necesitan pensar que ser un vencedor es un padrón tan elevado que poquísimas personas alcanzarían. Queridos hermanos, no. Usted tiene todas las condiciones de ser un vencedor. Por eso nosotros ya en los últimos 2 mensajes hemos alentado a todos de que mismo si hasta hoy, porque en el gráfico yo coloqué en el día 6 de diciembre de 2020, que son exactamente 2 domingos de atrás, pero mismo hoy es día 20, ¿no? Es eso. Mismo hoy, día 20 de diciembre de 2020, todavía hay tiempo de usted tomar una decisión, la mayor decisión de su vida. Cambiar de actitud, cambiar de postura, decirle al Señor, Señor, yo estaba durmiendo hasta ahora, pero ahora yo quiero despertarme. Yo quiero despertar, yo quiero cambiar de actitud, de postura. Queridos hermanos, es posible usted ser un vencedor, viviendo la vida de la iglesia intensamente, junto con los hermanos. Si usted no se considera que tiene mucha capacidad, apenas coloque su talento en las manos de los banqueros en la iglesia. Los banqueros son aquellos hermanos que ayudan a los otros a funcionar. Entonces, usted va a ser un vencedor. Nosotros estamos aquí con esa incumbencia. Yo y Esdras y los demás cooperadores regionales, los demás presbíteros, hermanos responsables, toda la lideranza, la obra del Señor que cuida de usted. Todos nosotros tenemos esta responsabilidad de nosotros conseguir el mayor número posible de vencedores. Si el Señor vuelve en nuestros días, que seamos estas primicias
que serán cosechados por el Señor en su venida secreta, en su parucía secreta. Por lo tanto, hermanos, este es mi papel. Yo tengo conciencia de que desde que comenzamos a hablar de Hebreos 3 y 4, viendo el pueblo en el desierto, con su incredulidad y con su desobediencia, aquella generación original no entró en la buena tierra de Canaán. Y allí el autor de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios, que nosotros podamos entrar en este reposo. Entonces fue allí, hermanos, que yo percibí y lloré al Señor, pedí al Señor, Señor, dame una palabra clara sobre cuál es mi papel concretamente al frente de la obra del Señor. Y el Señor habló, su papel es llevar a mi pueblo para aquel descanso. Entonces yo y Esdras, nosotros tenemos este papel de conducir el mayor número posible de personas para la buena tierra, para el descanso, para el reino. El reino será el galardón para los vencedores. Entonces yo me esfuerzo, me afatigo, hablando estas palabras para los hermanos. No es para ser famoso, no es para ser un gran predicador, no. Mi única preocupación, hermanos, es de ayudar con que el mayor número posible de personas que nos escuchan, que escuchan esta palabra profética, sean trabajadas por el Señor, para que sean vencedores y vencedoras. Entonces, vamos a cambiar de estado de búsqueda. Y aquellos que ya vienen manteniendo este estado de búsqueda elevado, continúen. Porque no será en vano si ustedes alcanzan niveles de madurez más elevados. Porque semana pasada nosotros hablamos que habrá diferencias entre esplendor de uno para el esplendor del otro. Mismo allí en el reino habrá diferencias entre uno y el otro. Por lo tanto, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo aquí nunca será en vano. Vamos a buscar, hermanos, con todas las fuerzas que nosotros tenemos. Por lo tanto, hoy yo quería solo complementar, pavimentar, y yo quiero decir algunas porciones que nosotros leímos en la Biblia. Son porciones específicas para nosotros, los trabajadores de la última hora. Y voy a explicar esto mejor. Entonces vamos a comenzar con 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 hasta el 11. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a acompañar la lectura. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, cuando se habla con relación a los tiempos, con relación a época, él está hablando con respecto a la venida del Señor. Estoy correcto. Porque cuando se habla de los tiempos y de las épocas, esta palabra generalmente es una palabra específica para los trabajadores de la última hora. Si nosotros somos esta generación que va a recibir al Señor, su parucía, vivos, hermanos, esta palabra es para nosotros. Nosotros, más que otras generaciones, sabemos con precisión que el día del Señor está viniendo. Vendrá como ladrón de noche. No viene con muchos avisos. La palabra profética nos está dando avisos, pero ni todo el mundo está recibiendo la palabra profética. La gran mayoría de las personas de este mundo no percibieron esto, no están precavidas. Así como los días de Noé, continúan casándose, dándose en casamiento,
continúan viviendo sus vidas normales, ¿no es verdad? Continúan buscando su felicidad, buscando dinero, buscando familias, su futuro. La mayoría de las personas está entorpecida. Pero, queridos hermanos, nosotros somos afortunados. Nosotros somos felices porque estamos recibiendo esta palabra profética. En cuanto que la gran mayoría de las personas, y hasta mismo de cristianos, no han recibido estos avisos. Nosotros estamos recibiendo estos avisos una semana tras la otra. Nosotros no tenemos excusas para decirle un día al Señor que no sabíamos. Nosotros sabemos con precisión que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y yo quiero dejar claro rápidamente al inicio que todas las veces que se habla en épocas, en tiempos y épocas, esa palabra es específicamente para la última generación, de los últimos tiempos. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, cuando usted espere sentir dolores de parto, ya será tarde. Por lo tanto, habrá un tiempo en que surgirá un gran hombre, mundialmente hablando, que él va a colocar las cosas en orden en este mundo. Ahora con la pandemia se está hablando mucho más en la necesidad de un gobierno mundial, en la necesidad de, en lugar de que cada presidente, cada congreso de cada nación dar una dirección, está en el momento de que tengamos una colaboración mundial, una dirección para seguridad y protección de todo el planeta. Entonces, más que nunca están hablando de que nosotros hagamos un gran reciclaje en esta cuestión de la línea política, de la línea económica y de la línea social. No tardará, queridos hermanos, en llegar el momento en que se establecerá un gobierno mundial y surgirá un hombre que ya está en curso, en andamiento, este proceso de paz en el Oriente Medio, porque cuando se establezca paz en Oriente Medio, que es un barril de pólvora, y esa paz se extenderá a todo el mundo. Y como ustedes saben que Egipto fue el primer país del Oriente Medio a normalizar relaciones diplomáticas con Israel, reconocer a Israel como un Estado. Porque en el surgimiento del Estado de Israel, todos los países árabes no reconocieron el Estado de Israel. Pero Egipto, en 1979, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, fue firmado el acuerdo de paz a través del presidente Anwar Sadat. Y Jordania fue en 1994, fue el segundo país árabe a firmar un acuerdo de paz con Israel. Y este año de 2020 fue un récord. Varios países, Bahrein, Sudán y recientemente Marruecos. Tantos países firmaron acuerdos de paz con Israel. Y está en andamiento Arabia Saudita, Omán, Qatar, etc. Esto quiere decir que esto hará presión de todos los países de Oriente Medio. Algunos son del Golfo Pérsico y harán presión para los países más radicales, países árabes más radicales, para que también terminen entrando en este acuerdo. Y yo creo que si la línea del camino crítico que yo vengo hablando
si se concretiza, porque nadie sabe exactamente cuándo viene el Señor. Pero nosotros estamos precaviéndonos en la situación más crítica. Entonces, si ese camino crítico fuera concretizado, nosotros tenemos algunos años para la afirmación del gran acuerdo allí en Oriente Medio. Y cuando se firme este gran acuerdo, habrá paz y seguridad en todo el mundo. Hermanos, paz y seguridad significa que todos entonces tendrán un salario digno, extinción de la pobreza, todos vivirán con seguridad, no habrá más mucha preocupación con asaltos, violencias, y etc. Entonces el pueblo, cuando entre en la fase de paz y seguridad, es el momento que más el hombre se relaja. Y cuando se habla en paz y seguridad, hermanos, es que vendrá la repentina destrucción, porque el acuerdo de paz será hecho de 7 años, pero en el medio de los 7 años se manifestará el hombre de la iniquidad, el anticristo, y él va a quebrar este acuerdo y vendrá repentina destrucción. Él colocará la imagen de la bestia dentro del templo, profanando el templo de Israel en Jerusalén, que será construido con el acuerdo de paz. Y en ese momento Él obligará a todos a negar la fe de los judíos y las otras fe, para que todos lo adoren. Él será como un Dios, y quien no le adore no tendrá la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Él no tendrá cómo trabajar, recibir su dinero, no tendrá cómo comprar, vender, no tendrá cómo vivir en esta tierra. Entonces habrá un control total. La destrucción será grande. Y Él hará sus leyes, va a hacer sus leyes, va a hacer con que se sacrifiquen para la bestia, para Él mismo. Entonces, hermanos, no crean que vendrán días mejores. Nuestra esperanza, hermanos, está en el reino de los cielos. Vamos a luchar por el reino. Vamos a vivir para establecimiento del reino. Entonces yo voy a llamar la atención aquí, ahora el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, esta es la condición número 1. Para usted que resolvió cambiar de estado, resolvió cambiar de actitud, cambiar de postura, número 1, usted necesita salir de las tinieblas. Porque quien no está en las tinieblas, este día no lo sorprenderá. Pero si después de usted escuchar toda esta palabra de advertencia, si usted continúa en las tinieblas, usted va a ver que el día va a encontrarlo a usted de sorpresa. Entonces, hermanos, vamos a salir de las tinieblas. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hermanos, todos nosotros somos hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche y ni somos de las tinieblas. No somos esos que les gusta la noche. No somos de esos que no duermen a la noche y se embriagan de noche. No, nosotros somos del día. Nosotros somos hijos de la luz. Pues por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La condición de no quedarse en las tinieblas, hermanos, de salir de las tinieblas, es para que nosotros podamos ser sobrios, para que podamos ser vigilantes.
Lo que requiere, queridos hermanos, de la última generación, los trabajadores de la última hora, no es muchas cosas. Lo que se requiere de nosotros es que seamos sobrios. En esta época de tanta información, tanta tecnología que nos acaba aturdiendo, nosotros tenemos que quedarnos sobrios. Tenemos que estar vigilantes, cuidando con las medias sociales, que entupen de mensajes, entupen su celular, YouTube, WhatsApp y tantas otras cosas que lo entupen a usted de informaciones. Hermanos, esto fácilmente, si no somos del día, si no somos de la luz, hijos de la luz, fácilmente nosotros somos entorpecidos y quedamos también insensibles en cuanto a la venida del Señor. Por eso vamos a salir de las tinieblas. No durmamos como los demás. No durmamos. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermanos, nosotros no somos de estos que están viviendo, que les gusta vivir en la noche, embriagarse en la noche. Cuando aquí habla dormir a la noche, no es dormir, descansar. Todo el mundo duerme a la noche. Dormir aquí es no estar precavido. Dormir aquí es estar entorpecido. Nosotros no somos estos que se quedan insensibles, entorpecidos con toda la situación del mundo. No estamos aquí para embriagarnos con los vinos de este mundo. Hermanos, el vino es para dar placer al hombre. Nosotros tenemos muchas ofrendas de placeres en este mundo. ¿Tenemos o no? Placeres transitorios del pecado que Moisés rechazó. Nosotros tenemos las drogas, tenemos bebidas alcohólicas, tenemos las fiestas, tenemos nuestra antigua manera de vida. Todas estas cosas componen el vino que nos da placer. Y también, hermanos, esto incluye las cosas a veces legítimas, cosas legítimas de su vida. Pueden volverse un vino que te da alegría, te da placer y acaba entorpeciéndote. Vamos a quedarnos sobrios, vamos a quedarnos vigilantes, no dejando la búsqueda del placer, de las cosas de este mundo, entorpecernos, embriagarnos. Porque en la embriaguez, hermanos, hay disolución, hay descontrol. Nosotros no sabemos ni lo que hablamos ni lo que hacemos. Nosotros no, nosotros seamos sobrios y vigilantes. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Quién no tiene esperanza de salvación, hermanos? No tiene esperanza. ¿Quién no espera que Dios venga a salvarnos completamente? ¿Usted cree que Dios puede salvarte completamente? ¿Que Dios está haciendo esta salvación? Dios está transformando su alma. Dios está renovando su mente. Dios está santificándolo a usted. Usted que estaba acostumbrado a vivir por el viejo hombre en la carne, con sus raciocinios vacíos, Dios está transformando, colocando su realidad divina en usted, su elemento santo en usted y su elemento de gloria en usted. Por fin Dios va a glorificarlo a usted y usted será recibido para dentro del Padre de la gloria. ¿Quién tiene esa esperanza? Yo tengo esa esperanza. Esa esperanza de la gloria, esta esperanza de la salvación, hermanos, es mi yelmo. Con esa esperanza de salvación, yo no recibo ningún dardo del enemigo en mi mente.
No permito que Él trabaje en mi mente diciendo que toda esta palabra profética no sirve, están hablando cosas que no son para mí. Hermanos, Satanás él es muy sutil y ataca su mente y desanima a usted. Quiere promover apatía en tu fe. Nosotros no dejamos que Él ataque. Nosotros colocamos el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos fe de que Dios va a salvarnos hasta el fin. Y para esto, hermanos, nosotros nos revestimos con la coraza de fe, con la ropa de la fe. Protección de nuestro corazón es por la fe. Y la fe, ustedes saben, que nos lleva hasta Dios. La fe nos da acceso al propio Dios. La fe, la coraza de la fe y del amor. Cuando nosotros tenemos acceso a Dios, es porque la fe es como un portal, como una ventana, una puerta, para que nosotros vamos para más allá de la dimensión física, de las cosas visibles. Dios quiere darnos acceso a las cosas de Dios, a las cosas donde Dios está, las cosas espirituales, las cosas celestiales, que no son limitadas por el tiempo y espacio. Y nosotros crecemos en este cuerpo, nosotros vivimos en este cuerpo, y nosotros apenas vemos las cosas para creer. Pero Dios quiere hacernos creer en las cosas invisibles, creer en Dios que es invisible, creer en las cosas de Dios. Y entonces la fe nos lleva a alcanzar al propio Dios. Y este Dios es amor. Entonces la coraza de la fe y de amor nos hace recibir, no solo por la fe al propio Dios, la realidad de Dios, sino también la esencia de Dios, que es el amor. Entonces vamos para Efesios 6, 14. Nosotros hablamos la otra vez. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, hermanos, en lo que requiere a ustedes, trabajadores de la última hora, estar firmes, sobrios, vigilantes. No requiere muchas cosas. Sea firme. No está hablando para que usted suba al monte Everest. Está diciendo, quédese donde usted está y esté firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, Dios es la verdad es Dios, y Dios quiere darnos su realidad. Todo lo que Dios es, Dios quiere darnos. Y cuando ceñimos con la verdad, nuestra ropa, nuestra justicia, se conecta con lo que nosotros somos, trabajados por el Señor con la verdad. Si nosotros tenemos la realidad de Dios, nuestras vestimentas son vestimentas de justicia. Entonces, vestidos con la coraza de justicia. Oh Señor Jesús, yo quería leer con ustedes Isaías 59. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hermanos, usted sabe que cuando Dios miró para el pueblo de Israel, Dios desaprobó todo lo que ellos hicieron, porque ellos estaban envueltos. Si usted lee los versículos precedentes de Isaías 59, ellos estaban envueltos con iniquidades. Ellos estaban envueltos con mentiras, estaban envueltos con opresión, con rebeldía, con la falsedad. Ellos rechazaron el derecho, rechazaron la justicia. Yo estoy leyendo aquí, ustedes pueden acompañar, versículo 14. Ellos rechazaron la verdad y la rectitud, y la verdad entre ellos desapareció.
Y allí el Señor vio todo esto y desaprobó el no haber justicia. Este era un pueblo de Israel que prácticamente sin esperanza, sin ninguna esperanza. Pero Dios provió ayuda. Vio que no había nadie que pudiera ayudar. Gracias a Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros en los cielos. Hermanos, este brazo es el brazo del Señor, que trajo la salvación. Y su propia justicia lo sostuvo. Lo que sustenta es su justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura. Se cubrió de celo como de manto, para retribuir con ira a sus enemigos. El Señor va a tratar con sus adversarios, con sus enemigos. Apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Irmãos, tudo isso vai acontecer. Hermanos, todo esto va a suceder. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hermanos, Dios todavía ama a este pueblo. El Redentor vendrá a Sión y a los de Jacob, a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob. El remaneciente de Israel será salvo porque ellos se convirtieron. Y el Señor vendrá para ellos. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Hermanos, gracias al Señor, nosotros tenemos el yelmo de la salvación. Y para ser más práctico todavía, hermanos, este yelmo de la salvación va a salvarnos ¿de qué? Vamos a ser más prácticos. Yo no quiero caer en la gran tribulación. ¿Usted quiere? Yo no quiero participar de la repentina destrucción. Entonces, este yelmo de la salvación, hermanos, es esperanza para mí porque va a salvarme de esto. Yo quiero ser salvo ya de la gran tribulación. ¿Ustedes creen o no en esto? Si usted no tiene esta esperanza, usted no va a ser vencedor. Pero si usted tiene esta esperanza, todavía que tenga pocas fuerzas, aunque tenga pocas fuerzas, aunque no tenga muchas condiciones espirituales, usted va a ser un vencedor por causa del yelmo de la salvación. Oh Señor Jesús. Efesios 5. Vamos para Efesios 5. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Vamos a salir de las tinieblas. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, aunque la exigencia para los trabajadores de la última hora no son tan grandes, no se exige que usted llegue 100% de madurez, pero se exige que usted a partir de ahora sea sobrio. A partir de ahora usted vive como quien espera la venida de su Señor, como quien está listo. Cuando Él golpea la puerta, abrir la puerta. Aquí dice que
¿Es difícil o no? Solamente andar en la luz. Si nosotros andamos en tinieblas todo este tiempo, este cambio de actitud, este cambio de estado, cambio de postura, hermanos, debe promover una cosa en nuestro vivir. Vamos a partir de ahora a andar en la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Queridos hermanos, ¿qué es bondad? El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad, yo ya he hablado mucho. La verdad es el propio Dios. En este universo, solo Él es la verdad. Solo Él es la realidad. Y Dios quiere, a través de su palabra, a través del proceso de salvación, Dios está colocando esta realidad de lo que Él es en usted y en mí. Entonces Él está colocando la verdad en mí y en usted. Su realidad. Y esta realidad va a propiciarme a vivir una vida de justicia. Porque Dios es la verdad y Dios tiene la base de justicia. Dios es justo. Pero ¿y la bondad? ¿Qué es bondad? ¿Quién sabe? Mateo 19, versículo 17. Señor Jesús. ¿Consiguen cambiar de postura o no? No estoy exigiendo muchas cosas, ¿no? 19, versículo 17. Versículo 16 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo tengo que hacer alguna cosa buena para alcanzar la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermanos, el bueno solo existe uno. Solo Dios es bueno. La bondad es Dios. No piense, aquel hombre ahí es buenito. Él ayuda a los pobres. Él se preocupa con los otros. Él es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Si hay algún hombre bueno, es porque hay alguna sombra por la creación de este Dios que es bueno, creó en nosotros la bondad. Si yo tengo alguna bondad, es porque Dios que me creó es bueno. Entonces, en este universo, hermanos, no solo Dios es la verdad, en este universo no solo Dios es el amor, en este universo no solo Dios es la luz, en este universo Dios es bueno, Dios es la bondad. Dios es la bondad. Entonces, cuando usted vive en la luz, es porque Dios es luz. Usted recibe la realidad de la bondad. Usted recibe la realidad de la verdad. Usted recibe la realidad del amor. Usted recibe la realidad de la luz. Porque Dios es todo esto. Si usted tiene Dios, usted tiene todo esto. Entonces salga de las tinieblas. En las tinieblas usted no tiene Dios. Porque Dios es luz. En la luz usted tendrá todo lo que Dios es. Amor, luz, paz, alegría, justicia y bondad. Amén. Oh Señor Jesús. Vamos a volver para 1 Tesalonicenses porque yo no conseguí terminar. Perdón. Yo estoy en Efesios 5. Estoy en Efesios 5 y yo no terminé todavía Efesios 5. Versículo 11.
Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, nosotros éramos cómplices en las obras infructíferas de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, no producen frutos. La luz produce frutos de bondad, de justicia y de verdad. Las tinieblas no producen frutos, ningún fruto. Entonces son las obras infructíferas de las tinieblas. Nosotros tenemos que reprobar y no ser cómplices de las tinieblas. Hermanos, gracias a Dios que nosotros podemos ser cómplices de una cosa buena. No ser cómplices de las tinieblas, pero vamos a ser cómplices de la luz. Desde que nosotros pasamos a hablar, hermanos, sobre la unidad entre nosotros, la unanimidad entre nosotros, la complicidad, creo que del lado positivo, complicidad es el punto alto de nuestra parcería, de nuestra compañía, de nuestra unidad, de nuestra unanimidad, uno del alma. Hermanos, el punto alto es que nosotros seamos cómplices en las obras de la luz. Gracias a Dios, Dios está haciendo esto. Hermanos, no existe más el tener entre nosotros intrigas, enemistades, disputas por posiciones. No es verdad. Ustedes perciben esto. En nuestro ambiente, el ambiente está tan saludable. No es verdad. Nadie está empujando la alfombra de nadie. Estamos luchando como un solo hombre. Tenemos una única obra. No importa los hermanos de qué región está, qué continente está. Nosotros estamos en la misma obra porque somos cómplices de la luz. ¿No es verdad? Está tan rico, hermanos. Vamos a continuar así. ¿Qué más? Vamos. Hermanos, hay algunas cosas que usted no consigue exponer, decir para los hermanos. Es porque son cosas de las tinieblas. Hay algunas cosas que solo usted sabe, que usted tal vez no consiga vencer, pero estas cosas solo de hablar a los otros es vergüenza. Entonces vamos a pedir al Señor cada vez más librarnos de esto, libertarse de estas cosas. No es mucho pedir, es pedir salir de las tinieblas para no continuar entorpecidos. Versículo 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, no hay ninguna cosa que usted esconda que un día no venga a tona. Por eso, cuanto más temprano usted se liberte de esto, es mejor. Porque un día estas cosas vergonzosas vendrán a tona y usted va a tener vergüenza de usted mismo. Por lo tanto, hermanos, vamos a dejar que la luz ilumine, manifieste y nos ayude a reprobar y vencer estas cosas de las tinieblas. Porque yo quiero ser un vencedor. Usted también quiere. Vale la pena, hermanos, vale la pena. ¿O usted prefiere quedarse aquí durante la repentina destrucción? ¿O usted prefiere quedarse aquí entre dudando si voy allí y recibir la marca de la bestia o no? Si yo no recibí la marca de la bestia, yo no tengo cómo trabajar, no tengo cómo vivir, no tengo cómo comer y beber, no tengo cómo vestirme, no tengo cómo comprar remedios si me enfermo. Hermanos, ¿ya pensaron? ¿Ustedes quieren quedarse en esa época? Pero si usted recibe la marca de la bestia, el prejuicio también es suyo. Y si usted no recibe la marca de la bestia, usted también va a perambular por ahí y no sabe quién va a ayudarte. Pero Dios va a conseguir ayuda. ¿Quién sabe? Voy a hablar de eso de aquí a 2 semanas. Hermanos, ¿no es mejor, hermanos, que nosotros huyamos de esa era de la gran probación? Este precio que yo tengo que pagar, hermanos, es pequeño. Es salir de las tinieblas.
Libertarme de estas cosas vergonzosas. Libertarme, dejar que la luz manifieste, para que yo no viva más en ella. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate, despiértate, tú que duermes. Despiértate. Quien duerme no vela. Quien duerme no es sobrio. Despierta. Despierta tú que duermes y levántate. Levántate de los muertos. Porque los muertos no recibirán la venida del Señor. Vamos a levantarnos y te alumbrará Cristo. Nosotros necesitamos de la luz, no de las tinieblas. Vamos a despertarnos, vamos a tomar una posición, cambiar de estado, cambiar de postura. No espere que nadie haga esto por usted. Yo quiero despertarme. Yo quiero levantarme de entre los muertos. Yo no quiero continuar durmiendo. Yo quiero ser vencedor. Y Cristo va a darte luz. Cristo va a alumbrarte. Por lo tanto, hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oh, queridos hermanos, es el momento de ser prudentes como las 5 vírgenes sabias, 5 vírgenes prudentes que aprovecharon el tiempo, aprovecharon todas las oportunidades para almacenar aceite en la vasija, almacenar, dejar la palabra de Dios trabajar en mi alma. Hermanos, esto es almacenar aceite en las vasijas. Esto es, hermanos, ser un prudente. Y yo quiero ser prudente. Quiero aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hermanos, ¿saben qué es aprovechar el tiempo? Usted dice, hay días que no hago nada malo. Dejo pasar las horas y no pienso nada malo, ningún pecado, solo que no estoy haciendo nada. Hermanos, no hacer nada ya es malo. ¿Están entendiendo o no? Porque los días son malos. Si usted se queda el día entero sin hacer nada, usted ya está haciendo el mal. Usted necesita redimir el tiempo. Vamos a redimir el tiempo. Todo el tiempo aprovechar para estar sobrios, para estar velando. Todo el tiempo para estar sobrio. Yo quiero quedarme sobrio, velando, esperar la venida del Señor. Dios no exige mucho de mí, hermanos. Apenas ser vigilante y cambiar de actitud. Por esa razón, no vos tornéis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Hermanos, aquí también habla para los trabajadores de la última hora. No vamos a quedarnos insensatos sin saber cuál es la voluntad del Señor. Nosotros necesitamos saber la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros hablamos semana pasada en Lucas 12. Si ustedes no recuerdan, ¿no? Vamos para Lucas 12. Versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor. Hermanos, no seamos insensatos. Vamos a conocer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en este contexto aquí? La voluntad del Señor es que el Señor está volviendo. La voluntad del Señor es que para quien el Señor va a volver y encontrarlos vivos, el Señor quiere hacerlos vencedores. Esta es la voluntad del Señor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Usted conoció y no se preparó. Hermanos, tanta palabra profética, semana tras semana, sábado viernes y domingo. Toda la ayuda que los hermanos están dando a ustedes. Si usted que está conociendo cada vez más la voluntad del Señor, considerar esta palabra como si fuera una palabra común, un mensaje más, hermano, usted va a pagar caro por esto.
Usted conoció la voluntad del Señor, y usted no prestó atención y no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Habrá ellos que no conocieron la voluntad del Señor, no tuvieron la oportunidad que usted tuvo de oír la palabra profética. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Usted que escuchó la palabra profética y no se preparó, va a llevar muchos azotes. Hermanos, es en este contexto que se habla de conocer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es esta. Entonces, en el contexto de Lucas 12, quien conoce la voluntad del Señor, ¿haría qué? Primero, yo ya hablé semana pasada, dejar de ser ansioso por el sustento. Ser ansioso por qué comer, beber y vestirse. Si usted continúa quedándose ansioso por estas cosas, usted no tendrá sobriedad para esperar la venida del Señor. Confíe en el Señor, hermanos. Yelmo de la fe y de amor. Crea en el Señor. La incredulidad siempre llevó a un cristiano a perder todo. Pero la fe, creer y obedecer, hermanos, siempre llevó a un cristiano a la victoria. Vamos a creer. No mire para su condición, no mire para su situación. No deje al enemigo colocar en su cabeza que usted es un derrotado. En inglés, americano, desde niños, ellos son creados para ser vencedores. Si usted le dice a algún americano, desde niño, adolescente, un joven, usted es un perdedor, eso es una ofensa de las grandes para ellos. Ellos son educados para no ser perdedores, para ser vencedores. Hermanos, ¿usted va a acomodarse en ser perdedor? No. Nosotros queremos ser vencedores. Vencedores. Todavía más que el Señor está hablando su voluntad a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a creer que el Señor va a providenciar, proveer toda provisión que usted necesita. Nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos: comer, beber, vestirnos, pagar las cuentas. ¿El Señor sabe o no sabe? Usted quedarse ansioso, con inquietaciones, día y de noche, solo genera enfermedades. No aumenta nada en su vida. Vamos a confiar en el Señor. No quiere decir que usted va a dejar de trabajar. No, cumpla su responsabilidad, pero confíe en el Señor, porque usted no es para andar ansioso con estas cosas. Usted tiene que preocuparse con el reino de Dios. Buscar, antes de todo, el reino de Dios. Y en tercer lugar, usted sabe dónde colocar tesoros, su dinero. Invierta en el reino de Dios, invierta en la iglesia, invierta en la obra, invierta en las cosas del Señor. Y usted tendrá una cuenta en el cielo, donde usted colocará su tesoro. Estoy hablando para aquellos que quieren cambiar de estado, que conocen la voluntad del Señor. Y después usted va a ser aquel que espera por el Señor. Versículo 36. Vosotros sed semejante a hombre que aguardan a su Señor, para que cuando llame, le abran enseguida. ¿Quién quiere abrirle la puerta al Señor? ¿Quién quiere ser el primero en abrir la puerta al Señor? Usted tiene que estar listo. Usted tiene que ser aquel que espera por su Señor. Esto es pedir mucho para ustedes. Esta es la condición para ser un vencedor, hermanos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando el Señor venga y los encuentre así, listo, será vencedor. Y aquel que alimenta a sus consiervos será vencedor. Oh, Señor Jesús. Todas estas palabras
Señor Jesús. No sé cómo yo termino aquí. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que todas estas palabras, en cuanto a las épocas y tiempos, en Mateo 24, ¿qué es lo que Mateo 24 habla? De la parábola de la higuera. Versículo 32. Hermanos, esta palabra no es para los trabajadores de la primera hora, ni la tercera, ni la novena. Esta palabra es específica para los trabajadores de la última hora. Porque los trabajadores de la última hora, para mí, yo gané más luz, se refiere a aquellos que van a encontrar al Señor vivos. Yo espero incluirme en esto. Que el Señor me dé salud hasta allí. Yo quiero entrar junto con el pueblo de Dios para aquel descanso. Señor, guarde mi salud. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Esta palabra, hermanos, no es para los que vivieron hasta el siglo XX. Esta palabra es para nosotros que vivimos en el siglo XXI y todavía estamos vivos. Ustedes están percibiendo esto. Es esto que quiero hablar hoy. Mi punto principal está aquí. Esta palabra es para nosotros. Ella está registrada en la Biblia para todas las otras generaciones, pero es por amor a nosotros que está registrada. Esta palabra es para nosotros. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, yo tuve mucha dificultad en entender este versículo. Hasta hoy todavía tengo. No pasará esta generación. No es posible, pasaron 2000 años, tantas generaciones ya se fueron. ¿Qué es esto, generación? Oh, Señor Jesús. Esta generación, hermanos, esta generación es una generación que no cree en Dios. A pesar de ser del pueblo de Israel, pero están llenos de incredulidad. Hermano, si usted hoy está recibiendo esta palabra y usted hace parte de la generación que no quiere creer, usted va a quedarse en las tinieblas. Usted va a ser un perdedor. Pero si usted es un vencedor, usted tiene que salir de esa generación. ¿Qué generación es esta? Vamos a ver. Mateus 11, vamos lá. Mateus 11, versículo 16. Mateos 11, 16. Realmente yo tuve mucha dificultad para entender estos versículos. Versículo 16 dice así: ¿mas a qué compararé esta generación? Ustedes están entendiendo, es esta generación. Jesús se refería y Pablo se refería. Jesús se refería en Mateo 24. ¿A quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endachamos y no lamentasteis. Estamos hablando a ustedes que la venida del Señor está pronta y es fácil ser vencedor como trabajadores de la última hora. Es solo cambiar de estado, despertar, cambiar de actitud y postura. Pero muchos están allí, tocan la música y no bailan. Ustedes hablan lamentaciones y no lloran, no tienen reacción a la palabra del Señor. Vamos a tener reacción a la palabra del Señor. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem, tem demônio.
Veio o Filho do Homem que come e bebe, diz: eis aí glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos y pecadores, mas a sabiduría justificada. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, nosotros ya tenemos pruebas suficientes, hermanos, de que la palabra profética entre nosotros funciona. La palabra profética, hermanos, ha probado que viene de Dios y Dios ha confirmado con tantos acontecimientos sobrenaturales entre nosotros y por medio de nosotros. Eso no es verdad. Mateos 12, versículo 41. Voy a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos solo quieren ver señales, no consiguen creer en la palabra de Jesús. Y él respondió y les dijo: la generación mala. Recuérdense esta palabra, generación. Una generación mala y adúltera. Esta generación que no pasará, que Jesús dijo, es esta generación mala y adúltera, incrédula. ¿no? 39. Y respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que es Jesús, el Señor Jesús, ser muerto y resucitado al tercer día. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los ninivitas se arrepintieron. Los judíos no se arrepintieron, muchos de ellos. Los de Israel no se arrepintieron. Hermanos, a veces los de cerca, los que están siendo proclamada la palabra del Señor, no se arrepienten, pero los de lejos se están arrepintiendo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. A veces nosotros recibimos, hermanos, mensajes de personas que están oyéndonos por el Instituto Vida para Todos, diciendo: ¿qué palabra es esta? Nosotros nunca habíamos oído esto. Esto viene de Dios. Queremos seguir esta palabra, queremos continuar escuchando. ¿Qué iglesia ustedes son? ¿Dónde puedo reunirme con ustedes? Hermanos, a veces nosotros percibimos que hay personas más sedientas que los de dentro. Los de dentro, una palabra como esta es como si, más un mensaje. Para el alma hambrienta, todo amargo es dulce. Pero para el alma llena, pisa en miel. Los ninivitas fueron salvos por la predicación de Jonás. La reina del sur vino de Egipto para escuchar la palabra de sabiduría de Salomón. Y Jesús es muy superior a Salomón. Señor Jesús. Mateo 23. 23-29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ustedes hacen políticamente todo correcto para que el pueblo los aplauda. Ustedes edifican sepulcros de los profetas, adornan sus túmulos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Por tanto, he aquí yo os envío profetas. Hermanos, honren los profetas. Honren los verdaderos profetas. Presten atención a la palabra de estos profetas. Sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, esta generación no pasó. Esta generación incrédula, esta generación que desprecia a los profetas, esta generación que no cree en la palabra de los profetas, esta generación que persigue y mata a los profetas, todavía va a durar hasta la venida del Señor. Tan solamente esta mañana quiero decirles a ustedes, salir de esta generación. No haga parte de esta generación que no cree. Vamos a valorizar la palabra que el Señor nos ha dado por medio de sus profetas. Porque esta palabra es su salvación. Esta palabra va a hacer de usted un vencedor. Vamos a ser vencedores. Si yo pudiera abrazarlos a ustedes, a todos ustedes, para que nosotros entremos todos juntos en el reino. Vamos juntos. No somos de esta generación. Somos de la generación de Dios. Oh, Señor Jesús. Mateo 16, volviendo un poco. Mateo 16, queridos hermanos, yo necesito terminar. Lo que no pueda terminar voy a hablar en el otro mensaje. Mateo 16, 3 y 4, que dice así. Y por la mañana... Bien, voy a hablar nuevamente. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Hermanos, quien sabe ver los señales de los tiempos, tiene que saber ver los señales de los tiempos de ahora. Es por esto que nosotros necesitamos despertar. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra no es para los santos de 2000 años pasados. Esta palabra, hermanos, es para nosotros ahora, los trabajadores de la última hora. Dios quiere salvarnos de esta generación. Dios quiere salvarnos de la incredulidad. Dios quiere salvarnos de dar poco valor a lo que el Señor está hablando, sino estar precavidos, vigilantes y sobrios. Amar la venida del Señor, esperar por la venida del Señor. Colocar como prioridad de vida arriba de nuestras necesidades diarias. ¿No es verdad? Vamos a luchar por el reino. Versículo 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Despierten. ¿Quién está discerniendo las señales de los tiempos? Nosotros. La gran mayoría no consigue distinguir. Nosotros tenemos el privilegio de estar escuchando esta palabra. Una generación mala y adúltera. Una generación mala y adúltera pide un señal, pero ningún señal le será dado sino el de Jonás. Y dejándolo se retiró. El Señor no está con esta generación, Él se retiró. ¿Y usted quiere permanecer con esta generación? Vamos a salir de ella. Jesus exclamou: 17. Entonces les respondió Jesús: ó geração incrédula e perversa. Irmãos, a geração que não crê é perversa. Hermanos, la generación que no cree es perversa. Creer en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros.
Creed en sus profetas y prosperaréis. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Ó Senhor Jesus. O nosso Senhor quer falar conosco. Nuestro Señor quiere hablar con nosotros. Da última hora. Los trabajadores de la última hora. Nosotros no necesitamos hacer muchas cosas. Es oír esta palabra sobre los señales de los tiempos y pasar a vivir precavidos, pasar a vivir vigilando, pasar a vivir sobrios, salir de las tinieblas, salir de aquella vida vergonzosa, de la obra infructífera de las tinieblas, y pasar a vivir como hijos de la luz. Nosotros somos del día. Nosotros aquí, hermanos, esperamos la venida del Señor. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros llevamos esperanza para las personas. Nosotros presentamos la verdadera verdad para este mundo lleno de mentiras. Nosotros presentamos la palabra del reino. El Evangelio del reino está siendo predicado hasta la parte más remota de la tierra. Hermanos, esto está sucediendo justamente, hermanos, por un pequeño rebaño. De entre los grandes grupos cristianos, nosotros tal vez seamos de los menores, de los mínimos. Pero hermanos, el Señor está usando este pequeño rebaño para distribuir 10.000 libros sobre el Evangelio del Reino cada día en Brasil, solamente en Brasil. Esto es inédito en toda la historia humana. No hubo ninguna época en que hubiera, voy a llamar así, vendedores de libros. Porque hubo en mi época, cuando yo era joven, bastantes vendedores de enciclopedias. Pero nunca hubo, en ningún momento, hermanos, 10.000 libros siendo distribuidos por día, como ahora. Esto está siendo realizado por un pequeño rebaño que no tiene fuerza. El Señor dice para la iglesia en Filadelfia: yo te conozco y sé que tienes poca fuerza, pero yo puse delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrarla. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia, que surgió, el embrión surgió en el siglo XVIII. Siglo XVIII, algunos vieron todo un cristianismo sistematizado en un sistema clérigo y legos. Ellos dijeron: nosotros somos apenas hermanos entre nosotros. Entonces comenzó un embrión de Filadelfia en el siglo XVIII y después en el siglo XIX continuó este embrión. Y en el siglo XX trajeron la revelación más clara a nosotros sobre la revelación de la iglesia, la base de la iglesia. Y ganamos todo esto. Pero infelizmente de Filadelfia, cuando envejece, se convierte en la Odisea. Entonces en el siglo XX también surge la Odisea. Pero hermanos, gracias a Dios, en el siglo XXI ya tenemos la iglesia en Filadelfia formada. Y nosotros estamos en ella. La iglesia en Filadelfia, hermano, es para ser usada por el Señor en el fin de los tiempos. Es para que ella, que el Señor dice que nos librará de la gran tribulación. Es para ella que el Señor habla que viene sin demora. Es para ella que el Señor tiene honrado a estos pequeños con la palabra profética. Vamos a valorizar, hermanos. Vamos a valorizar. El Señor nos considera especiales. Es por eso que los trabajadores de otras generaciones, de otras épocas, les pareció injusto. Señor, ¿por qué ellos? Ellos trabajaron apenas 1 hora. Nosotros nos cansamos el día entero.
No es justo que el Señor les dé igual a ellos. Por un lado, nosotros tenemos todas las facilidades que la palabra profética nos trajo. Basta apenas cambiar de estado. Pero hermanos, quien va a encerrar esta era es la iglesia en Filadelfia. Quien va a encerrar esta era es el pequeño rebaño. Y quien va a encerrar esta era son los trabajadores de la última hora. Haga parte usted también. Salga de la generación incrédula, generación adúltera. Vamos a salir, vamos a entrar para una generación que cree y obedece, que valorice la palabra, que practique la palabra y que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Jesús es el Señor. Amén.